vamos a ver las diferencias de los fotorreceptores, ¿sí? Saben que este es el cono y este es el bastón y tienen una estructura similar y una división similar, pero tienen unas diferencias tanto en los segmentos externos donde se aloja el fotopigmento y en la composición del núcleo. ¿Listo? Ok. Todo fotorreceptor tiene estas estructuras. Segmento externo. ¿El segmento externo qué es? Es el punto que se va a interdigitar con el epitelio pigmentario retiniano, ¿sí? Es decir, es la parte que tiene comunicación con el EPR y es la que aloja los discos con fotopigmento. El fotopigmento es el que va a servir para hacer la fototransducción, que la fototransducción es el cambio de un estímulo luminoso a un potencial eléctrico, que es lo que va a viajar por la vía visual, ¿sí? Listo. Tiene un cilio conector, que es una porción que comunica los segmentos externos con el segmento interno, ¿sí? Tiene el segmento interno y en el segmento interno vamos a encontrar la elipsoide y el mioide, que es donde están todas las organelas, ¿sí? Mitocondrias, ustedes saben que son las energías, el aparato de Golgi, ribosomas y todo lo demás. Luego viene una fibra externa que comunica el segmento interno con el cuerpo celular. ¿Qué hay en el cuerpo celular? Núcleo. ¿Qué hay en el núcleo? ADN. ¿Qué pasa allí? Es el que lleva toda la información genética y es el que explica las alteraciones tipo distrofias retinales que tienen un carácter genético. Después sigue la fibra interna, que es la que va a comunicar el cuerpo celular con la terminación sináptica. Y aquí también hay otra diferencia. La terminación sináptica del bastón, que miren que es más largo, el cono es más chato y más ancho, ¿sí? Pero el bastón va a tener en su terminación sináptica solo una invaginación. O sea que un bastón hace sinapsis solo una vez, ¿sí? Y la terminación sináptica de este bastón lo va a llamar esférula. Mire que parece una esferita. Por eso se va a llamar esfera. ¿Listo? Y en el caso del cono, la terminación sináptica tiene varias invaginaciones. Están descritas hasta 25 invaginaciones, o sea que solo un cono puede informar a 25 células, ¿sí? Y esas invaginaciones entonces van a generar comunicación con 25 células nerviosas y a esa invaginación la vamos a llamar pedículo. Mire que parece un piecito, ¿sí? Pedículo, no pedínculo, pedículo. ¿Listo? Entonces, ¿qué está en común? La estructura. Segmento externo, cilio conector, segmento interno, fibra interna, cuerpo celular y fibra interna y terminación sináptica. ¿Cuáles son las diferencias? Que en el bastón los discos vienen apilados uno sobre otro, ¿sí? Y en el cono los discos están en repliegues de la membrana celular. ¿Listo? Esa es una diferencia. La otra diferencia, el bastón es más largo, el cono es más chato, pero es más ancho. Igual el núcleo es más pequeño aquí, es más ancho acá, ¿sí? Y la otra diferencia, hablo de estructura, esférula, pedículo. La esférula solo una invaginación y el pedículo hasta 25 invaginaciones, o sea, tiene posibilidad de mandarse información más. Esto explica por qué la información de los conos es divergente. ¿Qué quiere decir eso? Si yo soy un bastón, la luz y la información que yo envío solo es a ella y ella pasa a las demás, ¿sí? Pero un cono puede darle información a todos ustedes, ¿sí? Por eso la información del cono es tan importante, porque más células van a llevar más información y por eso es que ustedes, la visión central es la que reconocen a nivel cortical como un área mucho más amplia que la visión periférica. ¿Sí me hago entender con eso? Entonces la información del cono es divergente y eso se explica incluso desde las terminaciones sinápticas que tienen más posibilidad de comunicarse con otras células. ¿Listo?
aquí ya hay otras diferencias que son más en términos de funciones. ¿Listo? Entonces, los bastones son altamente sensibles. Los conos son menos sensibles a la luz. ¿Qué significa eso? Que el bastón responde a cualquier estímulo luminoso mínimo. El bastón es el que explica por qué usted cuando se levanta por la noche a hacer chichi sin prender la luz para no despertar al resto, alcanza a ver como que el gato pasó corriendo con usted al baño, las mesas y todo lo demás, y no tropeza porque usted con sus bastones que están en la periferia tienen tan alta sensibilidad que alcanza a tener algo de visión nocturna. ¿Sí? No hay color, nada de eso, usted ve los bultos y todo eso, pero reconoce porque son altamente sensibles. Los conos no, los conos necesitan diurna, iluminación, condiciones fotópicas. Quiere decir que debe haber más luz para que él se estimule, ¿sí? Por eso él es el que cuando yo prendo la luz, ¡ay! Ahí se veo colores, detalles, entonces es más sensible el bastón que el cono. Ojo, bastones, 120 millones de bastones y conos, solo 6 millones, ¿sí? Porque los conos solo están distribuidos en la fóvea, 1 milímetro central de la retina temporal, ¿sí? A pesar de que son tan poquitos, como tienen unos pedículos, dan información mucho más amplia a nivel de cerebro, la información de la representación es mucho mayor. Visión nocturna, visión del color, eso se lo saben ustedes. Este bastón se activa 12 veces por segundo, eso es mucho, pero el cono se activa 55 veces por segundo. Esto es algo importante. Es decir, aunque el bastón es más sensible a la luz, es menos veloz. Mientras que el cono es más veloz en responder. ¿Qué explica eso? Por ejemplo, cuando yo estoy en un lugar iluminado y me apagan la luz, me demoro más en lograr tener esa adaptación a la oscuridad. ¿Por qué? Porque los bastones se demoran más en hacer esa adaptación porque responden más lento. Mientras que cuando estoy en la oscuridad y prende la luz es inmediato la respuesta y la agudeza visual, ¿sí? Eso se debe. Pero, o sea, una persona está mucho tiempo en la oscuridad y prende la luz. Tiene un momento, eso se llama saturación de los fotorreceptores. Se saturan porque hay excesiva iluminación, pero el paso es rápido. Es más difícil adaptarme a la oscuridad que a la luz. Y si a un paciente le duele tanto cuando se hace... Ah, pero el dolor es por fotofobia, o sea, es por excesiva iluminación, sí. No por esto. Listo. Terminal sináptica, ya lo vieron, una invaginación y hasta 25 invaginaciones. Sistema convergente, es decir, solo un bastoncito se comunica con unita, mientras que un cono divergente, es decir, su información se abre, se dispersa mucho más. ¿Sí? El fotopigmento, esto es importante. ¿Dónde va el fotopigmento? En los segmentos externos del fotorreceptor. El segmento externo es el que se interdigita con el epitelio pigmentario retiniano, ¿cierto? El segmento externo tiene unos discos que en el bastón son apilados. En el cono vienen en repliegues de la membrana, ¿cierto? Ahí en esos discos está el fotopigmento. ¿Vamos bien? Listo. Ese fotopigmento que está en esos discos, que están en los segmentos externos, en el bastón se llama rodopsina. ¿Qué es la rodopsina? Una escotopsina, el término escotópico hace referencia a oscuridad. Entonces la escotopsina más el retinal, que es un derivado de la vitamina A. ¿Sí? Esta es el fotopigmento del bastón. Y el fotopigmento del cono se llama opsina, ¿sí? Se llama iodopsina, que sería lo mismo que la escotopsina, pero esta es iodopsina, y el retinal. Y cada opsina tiene un nombre diferente. ¿Por qué? Porque los conos son sensibles a ciertas longitudes de onda, por eso es que son sensibles al color, ¿sí? Entonces hay conos tipo rojos, es decir, de longitudes de onda larga, tipo verdes, de longitudes de onda media, y tipo azules, que son de longitudes de onda corta, ¿sí? Ustedes saben lo del espectro visible, ¿no? El espectro no es visible.
¿Conocen el espectro de luz visible? No. ¿Qué es la luz blanca? La unión de todos los colores. Eso es el espectro visible. Eso. Entonces, en ese espectro visible, que está en estos rangos, en nanómetros, ustedes saben que las longitudes de onda se expresan en nanómetros. ¿Sí? Ok. Niños, ¿sí? Los rojos son sensibles a longitudes de onda largas, o sea que están más o menos en los 560 nanómetros. Los verdes, longitudes de onda media, más o menos 530 nanómetros. Y azules, cortas, 420 nanómetros. Esto hace parte de la sensibilidad del espectro visible, que es el que conforma la luz blanca. ¿Sí? Cuando cambian, cambia la saturación del color. Listo. Por ejemplo, que fuera 600, o sea, tirando hacia arriba sería mucho más rojo. Esa era, ahí está la discusión de la pregunta que ahora de la Sí, tiene que ver con esto. Entonces, ¿dónde está esta información? En el fotopigmento. Pero la traducción del fotopigmento se da a nivel de la información del núcleo. En el núcleo está el ADN. ¿Sí? Entonces, un paciente que tenga una alteración de la percepción del color tiene alteración en el ADN. Por tanto, todo esto ya se altera, porque esto hace parte del metabolismo del fotopigmento. ¿Listo? Ok, chicos, ojo acá. El fotopigmento de la retina tiene 3 nombres. Para el rojo es eritropsina, como los eritrocitos de la sangre. Para el verde, cloroxina, como la clorofila. ¿Sí? Y para el azul, como la cianopsina, como el cian, la tinta de la impresora. Es un libro que ustedes también lo usan. ¿Listo? Este es el nombre de los fotorreceptores, del pigmento de cada fotorreceptor, dependiendo de la longitud de onda a la que sea sensible. ¿Eso fue claro, niños? ¿Seguro? Sí. Listo. Ok. Esta imagen la hago para explicarles lo siguiente. Entonces, si para allá está la córnea, el vitro y todo eso, y para acá está la coroides, ¿cierto? El epitelio pigmentario y coroides, y hacia allá está la retina, y ya sabemos que el EPR es el que absorbe el cromóforo, o sea, el fotón, perdón, ahí dije mal una palabra, cromóforo no, fotón, que absorbe el fotón, ¿sí? Y es el que genera que acá en los segmentos externos, que ya saben que qué es lo que hay en los segmentos externos, el fotopigmento, o sea, ahí es donde está la opsina más el retinal, que en los bastones va a ser como, en los bastones va a ser como, acuérdense que el fotopigmento es una opsina más retinal. El retinal es un derivado de la vitamina A, ¿cierto? La opsina en el bastón, ¿cómo se llama? Cuando se apaga la luz, ¿cómo se llama? Escotopsina, entonces le vamos a poner, ¿listo? Entonces el bastón que es sensible a la luz, a la oscuridad, perdón, ¿sí? El fotopigmento es un retinal más la opsina. ¿La opsina cómo se llama? Escotopsina, ¿listo? Ok. En el cono será el retinal más una opsina. ¿Y la opsina cómo se llama? Si es opsina del rojo, ¿cómo se llama? Rojo. Eritropsina, de eritrocitos, ¿sí? Si es del azul, ¿cómo se llama? Cianopsina. Sí, y del verde, como la clorofila, cloroxina. Ahora sí es claro. Entonces, vuelvo otra vez. Los segmentos externos de los fotorreceptores, que son los que se interdigitan con la zona apical del EPR, ¿sí? Que es el responsable de ese metabolismo y del transporte de nutrientes de la coroides a los fotorreceptores, ¿sí? Es el que recibe también los desechos de los segmentos externos de los fotorreceptores. ¿Qué hay en el segmento externo de los fotorreceptores? El fotopigmento, que ya lo dije. ¿Listo? Ok. Hasta ahí vamos. Entonces, no hemos hablado todavía de fototransducción. No sé si con el doctor Héctor ya lo hicieron.
Ok, qué bueno que vamos a ver este tema antes que empiecen con él. ¿Listo? Cuando la luz llega, ¿la luz a dónde pasa? Película lagrimal, córnea, humor acuoso, cristalino, humor vítreo y llega a la retina. Pero ¿a qué parte de la retina llega el fotón para generar ese transporte, ese cambio de luz a potencial eléctrico? Llega acá. Llega el EPR, entonces el fotón tiene que atravesar todo esto, choca acá y genera un cambio acá. Y ya, cuando hay cambio del estímulo luminoso al estímulo eléctrico aquí, ya el potencial eléctrico ya sí viaja por todas estas células. ¿Me estoy haciendo entender con eso? Por eso es que esta zona de la retina es transparente, carece de mielina, es transparente. La retina, ¿usted por qué la ve roja, naranja? Por el EPR, ¿sí? Pero la retina neurosensorial debe ser transparente porque el fotón viene y atraviesa todo esto, ¡pam!, choca acá, se refleja en el EPR, desencadena un cambio eléctrico, se genera un potencial eléctrico y ahí sí empieza su camino por estas células hasta el nervio óptico, ¿sí? La retina carece de mielina. Usted sabe que todas las neuronas tienen mielina para mejorar la conducción, pero en el caso de la retina, que son neuronas, no hay mielina. No puede porque si hay mielina, la mielina es opaca y no dejaría el paso de luz. Ya hemos visto EPR, ya hemos visto células fotorreceptoras, señora. O sea que la mácula estaría como ahí. Esto que ustedes están viendo acá es la estructura de todo esto. O sea, todo esto se conforma igual. EPR, fotorreceptores y células de ahí para arriba. EPR en todas partes. Aquí está la mácula y la fóvea, pero toda la retina tiene esta misma estructura. ¿Sí? Esa es la pregunta, ¿sí? Listo. Listo. Ya hemos hablado entonces del EPR y las funciones del EPR claves, muy importantes que las tengan ahí. Los fotorreceptores ya comprendieron las diferencias, ahora vamos con las células bipolares. Como habíamos dicho, las células bipolares pues tienen dos polos, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Pues van a generar una comunicación, van a recibir información del fotorreceptor y van a llevar información, fotorreceptor y van a llevar información a la ganglional. Por eso tienen dos polos. ¿Listo? Hay descritas muchísimas células bipolares, ¿sí? Miren que hay unas más chatas y hay unas más largas. ¿Qué hace la diferencia de los no sé cuántos tipos de células bipolares? La localización a nivel de la retina. Las bipolares más chatas estarán en ¿dónde? ¿Dónde creen que van a estar? ¿En la fóvea o en la retina periférica? En la fóvea, porque la fóvea es más pequeña, más angosta, ¿sí? Mientras que las más largas, las de axones más largos, van a estar en la retina periférica, que es un poco más ancha, ¿sí? Pero miren la ventaja, tienen sus cuerpos celulares donde va a estar el núcleo, ¿sí? Y tienen varias dendritas, ¿sí? Una porción se va a comunicar con los fotorreceptores y otras con las bipolares. Entonces miren que hay bipolares para bastones y hay bipolares para conos. Ojo acá, las dendritas para bastones entran en triadas. Miren que una bipolar, miren todas las dendritas que tienen. O sea que solo una bipolar, ¿con cuántas se puede conectar? Hasta con 70 bastones. Acuérdense que un bastón solo tiene una invaginación que hace sinapsis con una porción de la dendrita, pero mire cuántas dendritas tiene la bipolar. O sea que solo una bipolar puede llevar información de hasta 70 bastones. Ahí seguimos confirmando lo que estábamos diciendo ahorita. La información de los bastones es convergente y de los conos es divergente, es decir que la representación cortical de bastones es mucho menor. Y las bipolares van a tener dos opciones de sinapsis. Una que es en triada, es decir, que las dendritas se ingresan en las invaginaciones de los pedículos
o planas, es decir, que no ingresan a las imaginaciones, sino que se comunican a través del neurotransmisor. ¿Listo? Ok. Ahorita el término ónido se los voy a explicar más adelante para que lo comprendan mejor. Siguen las células horizontales. Las células horizontales a quienes comunican solo entre fotorreceptores, por eso se llaman horizontales. Sí, porque ellas no van a comunicar entre fotorreceptor y polar, sino solo entre fotorreceptores. Entonces, ¿qué hace la horizontal? Es moduladora. Y la horizontal es muy importante. Ustedes vieron con la doctora Ana María la toma de la sensibilidad al contraste, ¿cierto? Sí. Y ella les explicó que la sensibilidad al contraste se debe a unos campos receptivos. Ahí están las células horizontales. Las células horizontales son las moduladoras de los campos receptivos. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto, pero quiero que sepan que las células horizontales tenemos 3 tipos. Se conocen como H1, H2 y H3. Básicamente, muchachos, es que las H1 especializadas en comunicar conos y bastones, independientemente no modulan tanto la información. H2 solo conos azules y H3 conos de longitudes medias y largas, o sea, rojas y verdes. Listo. Todas las células que están en la retina funcionan a través de los neurotransmisores. En el caso de los fotorreceptores no hablamos de eso, pero ustedes saben cuál es el neurotransmisor del fotorreceptor. No, solamente el fotorreceptor glutamato. El fotorreceptor tiene como neurotransmisor el glutamato, ¿listo? Listo. Las células horizontales, el neurotransmisor es el GABA. ¿Qué es el GABA? ¿Y qué significa? Ácido grupo. Anoten eso por ahí porque ahorita lo vamos a tener. Inhiben las células horizontales cuando liberan GABA, inhiben las bipolares. Acá lo vamos a dejar. En las horizontales, el neurotransmisor es GABA. Y el GABA lo que hace es inhibir